y ya lo pusieron. Vamos a pasar la anatomía interna del corazón. Para ello, vamos entonces a simular que hacemos un corte a nivel de la orejuela derecha. Sería un corte así. Vamos a disecar el corazón anterior. Entonces, al cortar aquí, la volveríamos a secar. La aurícula descubierta. Así. Entonces, al descubrir la aurícula derecha, hay algunas estructuras que son visibles aquí en la piel derecha. Una de ellas es la desembocadura de la vena cava inferior. ¿Sí? La otra sería un poco más abajo, la desembocadura de la vena cava superior, más abajo de la vena anterior. Y habíamos visto también que la aurícula tiene una pared que limita con la aurícula izquierda, ¿sí? O sea que tiene un tabique también interauricular, en el cual vimos que había una fosa, un remanente del agujero oval en la vía embrionaria, y que cuando se cierra completamente deja la marca de una fosa en el tabique interauricular. Esto es la desembocadura, la vena cava inferior, la desembocadura de la vena cava superior, y acá observamos la fosa oval. Además, medialmente a la desembocadura de la vena cava inferior observamos un pequeño agujero que corresponde a la desembocadura del seno coronario. Tenemos la parte del drenaje venoso, digamos que había un seno venoso, un seno coronario que drenaba en la aurícula derecha. Entonces, ese agujero por el cual drena se encuentra medial y superior a la desembocadura de la vena cava inferior. Medialmente e inferior a él encontramos entonces el anillo auriculoventricular derecho. Se continuará por acá a nivel del ventrículo derecho. ¿Sí? ¿Qué otra estructura podemos observar? Yo les dije que limitando la formación limitando la pared lisa de la aurícula. En la pared rugosa se encuentra una especie de cresta de la vía que sobresale, que se denomina la cresta terminal. Que por fuera crea un surco que va desde la porción inferior de la vena cava superior hasta la porción superior de la vena cava inferior, que se llama el surco terminal. Pues va a limitar la porción lisa de la aurícula de otra porción de la que salen varias fibras que van pegadas a la pared interna de la orejuela o auriculilla derecha, que se denominan como músculos pectíneos. Que tienen una participación importante en la contracción auricular, ¿cierto? Y que también les mencioné que durante algunas taquiarritmias, por la turbulencia que se produce entre estas fibras, tiende a darse estasis de la sangre, formación de trombo, y esto que predispone a, en el caso de la aurícula derecha, embolias hacia la arteria pulmonar, o sea, tromboembolismo pulmonar. Bueno, lo otro tiene que ver con el sistema de conducción, pero luego regresamos a eso. Entonces, estructuras anatómicas importantes en la aurícula derecha, los músculos pectíneos, la aurícula derecha, la aurícula ventricular derecha, la desembocadura de las dos venas cavas, la fosa oval y la desembocadura del seno venoso. Pero la aurícula izquierda no se encuentra en estos músculos pectíneos. Sí, eso también lo vimos ese día, ahora vamos para allá. ¿Qué iba a decir ahora? Olvidé lo que iba a decir.
Entonces ahora vamos a hacer un corte ahora a nivel del ventrículo derecho. También a nivel del septum acá, cortamos acá hasta la arteria pulmonar. Por debajo de por el cuerpo. Entonces, al hacer un corte así, retirar acá la pared libre del ventrículo que encontramos en el ventrículo derecho. Por un lado, si vamos de arriba hacia abajo, encontraríamos a este nivel la salida de la arteria pulmonar. Por debajo de ella encontraríamos una porción que es lisa, rígida, que no se contrae. ¿Sí? La velocidad de la círcula, porque se está contrayendo la pared libre del ventrículo, pero yo les decía que esta porción acá, cercana al tabique y cercana a la salida de la arteria pulmonar, permanece rígida. No hay músculo contracto de ella. Esto se llama el vínculo. Esta es la porción final de la cámara de salida. Les expliqué que el ventrículo derecho y el izquierdo también tienen una cámara de llenado. Es el mismo que le llaman el cono. El cono, sí. Un virus. Gracias. Bueno. Y aquí cortado veríamos entonces también la válvula sigmoidea, pero ahora la detallamos. Entonces, desde esta perspectiva, el tabique se extendería así, más o menos. Y en este tabique vamos a encontrar una primera estructura que corresponde a una especialización muscular. Aquellos músculos que salen desde el tabique, otros que salen desde la pared anterior y otros que salen desde la pared posterior. Pueden ser uno o pueden estar pareados. Se llaman músculos papilares. Los músculos papilares hacen parte de un conjunto de fibras o trabéculas que se llaman las trabéculas carnosas del ventrículo. Son las que van a llamar la atención cuando uno abre, cuando ustedes vieron que yo abrí el corazón. Unas trabéculas que están sobre toda la pared, tanto la anterior como la posterior. Pero de ellas hay unas que están especializadas, que forman unos músculos bien definidos, que se llaman los músculos papilares. Los papilares son las que tienen las válvulas. Sí. O son al revés. Los papilares. Los músculos papilares. Entonces, estos pilares, los músculos papilares, son grandes, tienen la función de sostener las cuerdas tendinosas que se van a unir a las válvulas. Después vamos a ver eso. Por otro lado, hay una estructura en el ventrículo derecho que también es una trabécula, pero tiene una función de puente y va a unir el septum con el músculo papilar anterior. Es un músculo que está aquí especializado, una banda muy gruesa que se distingue fácil, que se llama la banda moderadora. O también se le llama fascículo arqueado. La importancia de ella es que sobre ella se va a alojar la rama derecha de la arteria, que va a terminar en el músculo papilar anterior. Bueno, entonces la función de estos músculos papilares es, como les decía, sostener las cuerdas tendinosas. Que se van a insertar en los bordes libres de las cúspides de las válvulas auriculoventriculares. En este caso son tres. Una septal es esta, una anterior, acá,
la posterior. Las tres cúspides van a estar sostenidas por las cuerdas tendinosas de los músculos papilares septal, anterior y posterior respectivamente. Entonces, la función de estas cuerdas tendinosas es que durante la sístole, cuando se contrae el ventrículo, ellas tiran de los bordes libres de las cúspides, ¿sí? De tal manera que los afrontan y la presión de la sangre que tiende a hacer flujo retrógrado hacia la aurícula intenta subir las tres cúspides, las tres valvas hacia allá, pero como están tensionadas con los músculos que están contraídos, ellos no dejan que las válvulas se devuelvan y que la sangre vaya a regurgitar. Entonces la función de la contracción de los músculos papilares y la tensión de las cuerdas tendinosas es evitar que la válvula se vaya a invaginar, a devolver durante la sístole. Bueno, análogamente a eso, si vemos ahora la cara diafragmática, vamos a ver la cara lateral. Si vemos la cara lateral, o sea que viendo el corazón desde aquí, ya esa cara la habíamos descrito internamente, ¿verdad? Sí. Moviendo el corazón así. Lo estamos viendo prácticamente toda la pared ahora del ventrículo izquierdo. Y por otro lado, estamos viendo la aurícula izquierda, ¿cierto? Entonces vamos a hacer primero un corte a este nivel, para que se visualice la válvula mitral de este lado y ver qué hay internamente en la aurícula izquierda. Entonces resecamos aquí y por un lado nos va a quedar lo que tú me estabas preguntando, que es la auriculilla o la aurícula izquierda, que es la única porción rugosa de la aurícula izquierda. Tiene músculos pectíneos, pero la aurícula izquierda es muy pequeña. El resto de la pared es lisa. Aquí estaríamos viendo por un lado la desembocadura de la tela pulmonar. Las otras dos las quité, porque es importante decir, las otras dos entran de este lado, las acabo de resecar. Entonces toda esta pared prácticamente es lisa, no hay nada ahí que llame la atención. El tabique estaría de este lado. A veces se ve un pequeño proceso acá, que sería el equivalente a la fosa oval, del otro lado. Pero entonces aquí a este nivel veríamos el anillo auriculoventricular izquierdo, ¿sí? Y de él entonces teníamos la protrusión solamente de dos cúspides, o dos válvulas, ¿sí? Se proyectan hacia el ventrículo. Una anterior y otra posterior, que sería la válvula mitral, que se llama mitral. Tiene dos válvulas. O bicúspide, padre. Te lo digo mal. Los oídos, los cardenales creo que usan una mitra, se llama ese gorro. ¿Por qué tiene esa forma? ¿Alguien sabe? Tú debes saber. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué tienen esa forma? Sí, para canalizar la información de Dios. Néstor, ¿dónde está Néstor? ¿Tú sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque es un triángulo. Ahora hace un paréntesis ahí.
¿Ustedes saben? No. ¿Sí? ¿Por qué? Silencio. Parece que a veces con esas cosas la gente se puede ofender. No, profe, prosiga, estamos en católico. Yo no he leído la historia del catolicismo romano. Nadie, profesor, dígame. Hola, Karen. Profe, me dejó con la duda, ahora voy a buscar en YouTube. Leen la historia verdadera de la Iglesia Católica Romana. Todo eso es una historia bastante interesante porque surge de la astucia de un emperador llamado Constantino, un emperador romano. Posterior a la época de Jesucristo, existió el cristianismo como tal. Pero después de la llegada de Jesús. Pero el Imperio Romano tenía una cultura a la que le llamaban paganismo, que estaba invadida de una cantidad de dioses y de artefactos y de rituales que venían de los griegos, que a su vez fueron heredados de los persas, que a su vez fueron heredados de los asirios, que a su vez fueron heredados de los babilonios. O sea, esa es la cultura tradicional de los imperios: Babilonia, Siria, Persia, Grecia, Roma, en la que muchos de los dioses son los mismos, no que le cambian los nombres y algunas formas, ¿ya? Pero en Babilonia, en la cultura babilónica, tú observas en algunas culturas sombreros de este tipo, ¿ya? Y hacían gorros de este tipo, y eran realmente así. Y en los egipcios también. Era representando las criaturas del mar, o sea, eran peces. Pues eran peces porque ellos, la cultura babilónica también veneraban algunas criaturas marinas, ¿sí? Hay una cantidad de cosas que son muy interesantes cuando ustedes observan de cerca todas las estructuras en una iglesia católica, todos los símbolos. Uno no tiene ni idea de qué significan: el IHS, el círculo S, el sol, sobre estas cosas que están paradas las vírgenes, unas medias lunas, pisando unas serpientes y las estrellas. Todo eso tiene unos significados en las culturas antiguas interesantes. Bueno, era solo para... Un hombre razonable. Explícame primero qué es Dios y te digo, porque eso es un concepto muy complejo. Bueno, pues vamos a dormir. Entonces, estas valvas... Profe, me desconecto el computador. Perdón. ¿Es necesario conectar? Sí, está descargado. Estas valvas, a su vez, están sujetas a estas cuerdas tendinosas que también están insertadas en los músculos papilares que pueden estar pareados igual que acá. Y los papilares de acá pueden ser dobles, pueden ser únicos. Acá también, por ejemplo, único, en este caso solamente tenemos dos juegos de músculos papilares. Acá tenemos el anterior posterior, acá tenemos únicamente anterior y posterior. Tienen la misma función, se unen a los dos tendidos de las dos valvas de la mitral para impedir que rebotite hacia el ritmo. Bueno, entonces hay otro tema, y es que tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, que aquí ya estaríamos ampliando el corte, haciéndolo hasta acá, y aquí visualizaríamos entonces la salida de la arteria aorta con la válvula sigmoidea. Ambos ventrículos tienen una cámara de llegada y una cámara de salida, de tal manera que la sangre hace un recorrido más o menos así, hace un ángulo bastante agudo, al igual que acá, sale por acá. Entonces, voy a borrar este momento para utilizar el corazón.
veces. Porque cuenta que no hay el mecanismo por el cual esta válvula se cierra, también se lo había explicado, tiene que ver también con el movimiento de la sangre hacia adentro o hacia afuera. Es decir, cuando la sangre durante la ciclo va a salir, hace que la presión aumente a este nivel de estas pequeñas bolsitas con hilos de calor, ¿sí? Y al actuar sobre ellas las desplazarán hacia arriba, quedarán abiertas. Pero una vez el corazón deja de contraerse, el flujo retrógrado de la sangre la va a llenarse las bolsitas, hace que los nódulos se unan y la válvula se cierra. ¿Okay? Bueno, entonces les hago una pregunta. ¿Cuánto es la presión normal en el ventrículo izquierdo durante el llenado? Durante el llenado. O sea, utilicemos de un momento virtual en el cual el ventrículo está vacío y empezó a llenarse. Entonces empezó a pasar sangre de la aurícula izquierda. ¿Okay? Y entonces en ese momento la sangre está cayendo en una cavidad muy grande. ¿Cuánto creen que es la presión del ventrículo en ese momento? Nada, o sea, un espacio muy grande que apenas se está empezando a llenar. O sea, es aproximadamente cero, digamos cero, casi nada. ¿Sí? Diríamos que estaríamos más o menos aquí. ¿Verdad? Entonces eso equivale a una fase en la cual el ventrículo se está llenando pasivamente. ¿Sí? Simplemente la válvula auriculoventricular se abre. ¿Sí? Se abre en ese momento, las paredes del ventrículo están relajadas. ¿Sí? La sangre empieza a fluir. Entonces en ese momento la presión intraventricular es aproximadamente cero. Pero luego, ya ustedes debieron verlo fisiológicamente, existe una fase de llenado rápido que se da una contracción auricular, ¿verdad? Entonces produce un aumento de la presión ventricular, ¿verdad? Y esa sería la fase última del llenado de los ventrículos, ¿cierto? Entonces, a partir de ese momento empieza a contraerse el ventrículo. Cuando se contrae, ahora sí,
al aplicar tensión sobre su contenido, es decir, sobre la sangre, Abre la válvula. va a empezar a aumentar rápidamente la tensión. ¿De cuánto? ¿De cuánto? 90. Más o menos hasta 120. Y entonces en ese punto máximo de presión, O sea, es la eyección. ya con la válvula totalmente abierta, La eyección. ¿sí? Se da la salida. O sea, hay un momento en el cual el ventrículo se empieza a contraer, pero aún la válvula no se ha abierto. ¿Sí me explico? Porque Que ahí el aumento de la presión es el que va a hacer que se abra. Entonces, en este punto aquí se empezó a contraer, pero aún no se ha abierto la válvula aórtica. ¿Ya? Entonces, hay un periodo durante el cual vamos a comenzarlo aquí. Es el periodo isovolumen. Exacto, porque ¿qué está pasando con el volumen? Está pasando con el volumen del ventrículo. Está aumentando aquí, ¿no? Porque aquí empezó a llenarse. Está aumentando, aquí aumenta. Pero aquí se cierra, en este punto, se cierra la válvula auriculoventricular. Se cierra y ya deja de llenarse. Al dejar de llenarse, ¿qué pasa con el volumen? Se mantiene constante, ¿no? Porque no se han abierto las sigmoideas. Entonces el ventrículo ya se está contrayendo, ¿sí? Pero la válvula aórtica no se ha abierto. En este punto se abre la válvula aórtica. En este punto se cerró la auriculoventricular, o sea, la mitral y la ventricular. Y en este punto se abre la aórtica pulmonar. Entonces hay un pequeño momento durante el cual deja de pasar volumen, entonces el volumen se mantiene constante, el volumen es presión. El volumen se mantiene constante, pero la presión sigue aumentando porque ya el ventrículo se está contrayendo. Entonces se contrae, aunque no está entrando más sangre, ni está saliendo. Entonces este periodo se llama periodo de contracción isovolumétrica. Pero la línea que asciende roja tiene que estar en todo ese periodo. Periodo de contracción isovolumétrica. ¿Okay? Entonces después la presión ahora sí seguirá aumentando, durante el tiempo, pero ahora sí está saliendo. Entonces seguirá aumentando, ahora sí hay un periodo en el cual la presión aumenta y el volumen disminuye. ¿Ya? O sea que a partir de aquí el volumen empezará a disminuir porque ya la válvula está abierta, entonces empezará a salir la sangre, la presión aumentará hasta un punto en el cual el ventrículo empieza a relajarse, ¿cierto? Entonces empezará a relajar y llegará la presión nuevamente aproximadamente a cero. Disminuye la presión, aumenta el volumen. Entonces disminuirá hasta un punto en el cual ocurrirá un flujo retrogrado que, como le digo, cerrará la válvula. ¿Ves? En determinado punto se producirá el cierre de la aorta y de la pulmonar también. Y a determinado punto se abrirá nuevamente la válvula auriculoventricular, la mitral y la tricuspides. O sea que hay un periodo de relajación que también es isovolumétrica. Se mantendrá constante el volumen en ciertos momentos, en ese espacio. Debido a que ya la válvula aórtica se cerró, entonces ya no va a permitir que regrese más sangre, ¿sí? Y esta otra válvula también se encuentra cerrada, o sea que el volumen se mantiene igual a pesar de que el corazón se esté relajando. Pero ya en este punto, nuevamente se abre la válvula auriculoventricular y entonces el volumen comienza nuevamente a aumentar. ¿Sí? Y se repite el ciclo. ¿Sí? O sea que aquí estamos hablando, en este punto estamos hablando de sístole, y aquí para allá ya sístole
de acá y acá. ¿Está claro, verdad? Señor. ¿Está claro? Todo el mundo como igual. Entonces, por otro lado, esta presión está transmitiendo también a la arteria aorta. ¿Okay? Entonces, veamos, empezamos de aquí, por ejemplo. Entonces, una vez se abre la válvula aórtica, estamos hablando de que la presión empezará a aumentar proporcionalmente a como está aumentando la presión del ventrículo izquierdo. Aumentará hasta que el ventrículo empiece a relajarse. En el punto en que se empieza a relajar, empieza también a disminuir la presión, pero aquí la válvula aórtica se cierra. En este punto se cierra la aórtica. Al cerrarse, produce un efecto durante el cual su cierre desplaza un poco la sangre hacia arriba. Al desplazarla un poco hacia arriba, genera una pequeña presión sobre la arteria. Produce una pequeña muestra de presión, pero luego empieza a descender nuevamente. Hasta que la diástole adquiere valores aproximados de 80 milímetros de mercurio. Durante la diástole, durante la sístole, aproximadamente igual a la presión ventricular máxima, o sea, de 120 milímetros de mercurio. ¿Verdad? ¿Vamos bien ustedes? Bueno. Entonces, por otro lado, están sucediendo también fenómenos de presión en la aurícula. ¿Sí? Y la aurícula entonces presenta los siguientes fenómenos. Aquí en este punto, durante la diástole, la presión auricular aumenta debido a la contracción auricular. Se produce una onda muy similar a esta, que se llama la onda A, de contracción auricular. Aumenta ligeramente alrededor de los 10-15 milímetros de mercurio, la presión de la aurícula se contrae, la sangre está pasando, ¿sí?, al ventrículo en este punto, porque aquí se abrió la válvula auriculoventricular, ¿cierto? Entonces, en este punto, aquí está abierta la válvula y aquí se cierra, porque esto es diástole. Cuando inicia la sístole, el ventrículo empieza a contraerse, el cierre de la válvula hace que, yo les dije, la válvula protruye un poco hacia la aurícula y las cuerdas terminosas las jalan. Entonces, la presión de la sangre que empuja hacia arriba devuelve esa presión un poco hacia la aurícula. Entonces, esa presión que se transmite hacia la aurícula genera una presión de contracción que se llama C, una pequeña presión auricular de contracción, y luego desciende, y cuando se inicia nuevamente el llenado de las aurículas, ¿sí?, antes de la sístole, entonces genera una pequeña onda que se da por el retorno venoso, que es la onda P. ¿Sí? Más o menos así, y va a caer en la casa. Entonces las ondas de presión auricular son A, C, y B. Esto es importante porque cuando nosotros monitorizamos las presiones se miden, se monitorizan. Esto no es ciencia ficción ni es solo por individuos. Entonces se ve en la realidad, lo podemos ver. Estas son las ustedes las pueden ver cuando monitorizamos la presión venosa central. La PVC la medimos a través de un catéter venoso central, como el que ustedes vieron allá. Colocamos, lo viste, ustedes también vieron. Colocar un catéter central. Para medirlo colocamos una vía central por vía subclave, por vía yugular, que termina precisamente en la desembocadura de la vena cava superior. No llega al aurículo, porque si vamos al aurículo, estimulamos al nodo sinusal y podemos producir una arritmia al paciente. Llega hasta ahí, y en ese punto, como las presiones prácticamente son equivalentes, o sea, la presión auricular y la presión venosa central son equivalentes, cuando nosotros conectamos un transductor de presión a ese sistema, si le conectamos un monitor, el monitor nos muestra un valor de la presión durante sístole y diástole, y nos da un valor medio y nos muestra esta onda. ¿Okay? Entonces nosotros evaluamos el trazado de la onda, ¿sí?, un valor de PVC alto o una onda así. Ahí dice que esta onda B está siendo muy alta, quiere decir que el retorno venoso es muy alto y hay que disminuir la volemia, porque probablemente el paciente esté sobrecargado. Además me sirve para decir si el valor es real o no. Yo estoy viendo que el monitor está marcando una PVC de 38, lo normal es de 8 a 12.
veces muy alta. Entonces yo miro la curva y hay una cosa así. O sea, yo digo, algo está mal, algo está mal conectado porque no está funcionando. Tengo que ver claramente las tres ondas, A, C. Entonces cuando yo las veo de manera regular, yo digo, está funcionando, o sea que esa lectura de la PS muy probablemente sea real. ¿Ya? Entonces, probablemente si tú no tienes idea de esto, no jamás viste las ondas, pensaste que no era importante, se te olvidaron. O sea, algún día estás en un escenario así y tú ves, no, PVC de 4 y dices, el paciente está hipovolémico y lo levantas al líquido y resulta que el traductor no estaba funcionando, ¿sí? Y había una onda así, no sé si está, y tú no te diste cuenta de eso porque no sabías. Sí, es importante conocer las ondas. Estas ondas ventriculares también se ven y se ven en sistemas de monitorización hemodinámico más invasivos a través de catéteres de Swan-Ganz, por ejemplo, que se avanza más, llega hasta el ventrículo y se enclava en la arteria pulmonar. Okay. Pero este por lo menos es más frecuente y ustedes lo van a ver. ¿Qué otro fenómeno podemos observar aquí? Entonces, debido al cierre de las válvulas, ya lo había mencionado, vamos a observar entonces la producción de los ruidos cardíacos. Entonces, el cierre de la válvula auriculoventricular al comienzo de la sístole producirá el primer ruido cardíaco. Entonces, esto se da al inicio de la sístole. También el cierre. No, hay otra cosa. Hay que conectar el micrófono. Aquí no hay audio. No hay audio. Okay. Eso es un tablero digital. No, sí, pero este sonido. O sea, este sonido viene del computador. Sí. Una lástima porque quería hacerle la imitación de los sonidos. Ahora sí. Bueno, entonces ya saben, ya habíamos dicho que el primer ruido cardíaco se debe al cierre de la parte de los auriculoventriculares, que el segundo ruido cardíaco se debe al cierre de la sinovial, la auricular. Hay un tercer ruido cardíaco. ¿Cuántos años se puede ver? ¿Por qué se da? Sí. ¿Alguien sabe? Por la presión retrograda La presión retrograda. de la otra. Se da durante la diástole. Se da durante la diástole y se da en este periodo de llenado. No siempre se escucha, se escucha solamente a veces un pequeño ruido. Lo que pasa es que en la pared del ventrículo izquierdo, así como en la del derecho, encontramos las clavículas carnosas que son más gruesas y en menor cantidad. En el ventrículo izquierdo encontramos muchas clavículas carnosas que son más delgadas, pero que son mayores en número. Entonces, esto genera bastante turbulencia por toda la fase de llenado. Entonces, durante la diástole, cuando la sangre está corriendo en medio de todas estas clavículas, tiende a veces a producir un ruido. Ese ruido a veces es detectable, es como un roce, ¿sí? Y ese roce corresponde al tercer ruido. Existe un cuarto ruido que es el que tú dices, ¿sabes? Que se da en este momento, aquí, cuando por el cierre, antes del cierre de la válvula fluye retrógradamente la sangre hacia el ventrículo. Descallados. No la vamos a ver. Entonces eso, en ese momento, puede producir un cuarto ruido. Pero ese sí que menos se escucha. Yo nunca lo he escuchado. Bueno, si los otros fenómenos que ocurren a este nivel son fenómenos eléctricos. Exacto. Y que ahora pasaremos a analizarlos. Entonces, para que se dé la contracción auricular, ustedes saben que aquí tienen que producirse la P. Para que se dé la contracción ventricular, tendrá que producir primero el QRS, y que luego ya para que se produzca la diástole de la relajación, se comienza con la onda T y en este
la U que corresponde a la relajación de los músculos capilares. Bueno, entonces vamos a meternos ahora en el tema del sistema de conducción del corazón. Para esto vamos a hacer ahora un corte coronal del corazón. Digamos más o menos algo así. Oigan eso, quieto. Eso es un corte sagital del corazón. O sea, esto equivale acá De la boca abierta. a la vena cava superior, la derecha, la izquierda, la derecha. ¿Cómo se va a caer la pierna? Entonces, el sistema de conducción del corazón. El flaco. Células especializadas que se llaman nodos, en las cuales encontramos la nodo sinusal Profesor, ¿son células cardíacas o nerviosas? cardíacas. El nodo sinusal, los ácidos internodales. El nodo ventricular, la nariz, las ramas, la nariz, la fibra Bueno, entonces yo les hablaba de que externamente a la cresta terminal, es decir, se forma externamente un surco que va de la vena cava superior a la vena cava inferior. Y justo donde termina ese surco, en la desembocadura de la vena cava superior, encontramos por debajo del epicardio unas células musculares cardíacas especializadas que en conjunto se denominan el nodo sinoauricular o nodo sinusal, que contienen unas células. Dichas células especializadas reciben el nombre de células P. P, en inglés, pacemaker.
anchor, o sea, marca brazo. Bueno, los impulsos cardíacos se van a generar en el nodo sinusal por un mecanismo que yo supongo ustedes ya conocen muy bien, ¿cierto? Ya lo conocen bien. ¿Cómo se despolariza una célula P? Claro que sí. ¿De cuántas fases tiene el potencial de acción de la célula? Tiene que precarga 2, 4. Si da tiempo en algún momento les comentaré eso. Ya se sale del alcance de nuestro pulso por dentro de la membrana. Entonces, aquí viene mi primera pregunta. Yo sé que ya ustedes saben esto, yo sé que ustedes ya conocen los nodos, conocen el recorrido. La primera pregunta que les hago es: ¿de qué forma se da el paso de esta estimulación eléctrica desde el nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular? Por los ácidos internodales. ¿Qué son los ácidos internodales? Los conductos que llevan el ¿Conductos de qué? Fibras de qué tipo? nervioso. Robert dice que son fibras nerviosas. ¿Qué dice Giselle? Esa repita la pregunta. He hecho varias. Lo último que pregunté fue ¿qué son los ácidos internodales? ¿Qué son los ácidos internodales? ¿Fibras de qué? ¿Eso qué significa? Especializadas como. ¿Qué diferencia tiene una fibra de esta que me estás diciendo con una fibra cardíaca que no sea de las internodales? Tiene pocos filamentos de actina y eso porque la hace especial. O porque hace que sea especial en la conducción. Se supone que estas fibras tienen pocos filamentos de actina, por lo tanto no van a ser especializadas para la contracción. Dice que es especializada para la contracción y no estoy segura, pero o sea, el umbral que tiene que pasar para que se dé la despolarización es más positivo a diferencia de las otras. Esa es la primera idea. ¿Y otra? Hay otra aún más sencilla. En realidad no tiene tanta ciencia. Y de pronto también es conocido. O sea, son fibras musculares. ¿Sí? El corazón no tiene un nervio que recorra de un lado al otro, no tiene una neurona que recorra de un lado a otro la información de la contractilidad. No hay una fibra diferente histológicamente. ¿Sí? Es músculo. ¿Sí? La mayor importancia y la tendencia a que el impulso cardíaco recorra preferencialmente por ahí es simplemente geométrica. ¿Sí? O sea, la estructura misma de esas fibras, o sea, la geometría del corazón hace que, pues, obviamente, ustedes se acordarán de, ¿cómo se llama esto? Pero más que ahora. Ponerle un ejemplo. Por poner solo un ejemplo. Estoy en este punto. En este punto. Me quiero dirigir a este punto. Tengo dos opciones en ese camino. O se tira por la cero, o se tira O por hago la esto, llega bastante. o hago esto. Llega muy rápido. Entonces, la hipotenusa, la distancia de la hipotenusa es menor que la suma de sus catetos. La suma de los catetos de un triángulo rectangular. Es la distancia más corta, a pesar de que exista otra. ¿Sí? Si yo tengo que irme de aquí a aquí, mejor me voy por aquí. Es más rápido. Ahora, es el mismo fenómeno de un rayo.
¿sí? Porque un rayo cae donde cae. Un rayo no cae donde cae porque sí, sino porque busca el punto, la distancia más corta en recorrer. ¿Sí? En un sitio donde no hay más nada, sino un árbol, va a caer en el árbol. ¿Ya? Esa es la función de un pararrayo, que está en los rascacielos, entre más alto, ahí va a caer el rayo. ¿Sí? Yo cuando voy así en un desierto, un lugar donde no hay un árbol y está lloviendo, yo voy así. Yo tengo una paranoia con eso. Me acuerdo de eso. Bueno, entonces en el corazón pasa igual, es un estímulo eléctrico, un impulso eléctrico. Entonces, geométricamente hay unas vías, imagínense que son hipotenusas, hay unas vías de preferencia de conducción, ¿sí? Y también evolutivamente esas fibras han tenido esa caracterización histológica, ¿sí? Se excitan con un umbral menor, o sea, tienen un potencial de reposo aproximadamente menos 70, menos 60, cuando el resto de las células musculares cardíacas es de menos 90. ¿Sí? Entonces se despolarizan más fácil y además geométricamente son preferentes. ¿Sí? Entonces no le pongamos misterio de que son haces paranormales ni nada, son células musculares. Ya. Son internodales porque permiten una comunicación entre ambos nodos. ¿Ya? El otro nodo, el nodo auriculoventricular, ¿dónde se encuentra? David. ¿Cuál David? El que está entre los... ¿David qué? Intraventricular. 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 Interauricular. Perdona, que cuando dijiste David me fui acá. O sea que recuerden que en realidad el tabique también es una pared que está separando. Porque aquí está la fosa oval. Entonces por acá, en la porción inferior de este tabique, pero interauricular, en relación con la desembocadura del seno coronario, ¿sí? Medialmente a él, encontramos otro grupo de células especializadas con las mismas características que se despolarizan más rápido, menos umbral, que se llama, como lo va a ver. Entonces, lo que estábamos diciendo de los haces internodales, hay tres vías que son preferentes. Hay una que es anterior, que es la que a su vez va a recorrer la pared de la aurícula izquierda y va a terminar acá. Hay otra que se va por la pared posterior, septal, y hay otra que se va por la pared anterior. ¿Sí? La pared anterior. Y ese corte coronal llega así, hacia nosotros. Entonces simplemente es un as anterior, un as medio, perdón. Anterior. Este es posterior, la anterior es, perdón. Anterior. Nada anterior, que recorre la aurícula izquierda y se viene hacia nosotros. Nada medio y una posterior que se va por la pared posterior de la aurícula derecha. Esto es anterior, medio y posterior. Lo pusieron nombre por los descubridores. Entonces, el anterior es de Bachmann. Medio encuentro. Igual que Bach. Lo escribí. Y la clase de la clase. Bueno. Ahora, el Wonderwall es una estructura que separa la cámara de llenado de la cámara de vaciamiento del testículo derecho. Entonces, lástima que borré el corte que yo hice, más o menos imagínate lo que yo había hecho, más o menos así. Esta porción que está entre el tabique, ¿sí? Y la cámara de llenado superior, o sea, con el techo del testículo derecho al lado del anillo auriculoventricular. Esta porción que está aquí
supraventricular. O sea, no se dice que es contrario, separar las dos cámaras. Creo que por eso no lo menciono. Bueno, entonces, ya, eso no tiene mayor misterio. Entonces llegó aquí rápido. Y una vez llegó aquí, entonces aquí se produce algo importante que es un retraso del estímulo, ¿verdad? Por una fibra que también es especializada, que se llama el andegis, se produce un retraso para que le dé tiempo a la sangre de pasar hasta acá. ¿Cierto? Si no se contraía el aumento del estímulo a tiempo, no habría bomba. Entonces aquí se sufre un retraso para que la sangre pase acá y cuando ya la sangre está acá, el estímulo pasa para que se contraiga. Entonces aquí resulta que vamos a mencionar una estructura que no habíamos mencionado bien y es el tabique interventricular. Entonces el tabique interventricular tiene dos porciones. Ese día se lo dibujé, tomé así, lo puse en una vista lateral. Les dije que tenía que el tercio posterior era irrigado por la coronaria derecha, pero también les dije que tenía una porción membranosa y que tenía una porción muscular. Entonces, aquí está representado esto como la porción muscular, pero tiene una porción que no es contráctil, ¿sí? Es fibrosa. Esta es la porción membranosa. Y fíjense que se extiende hasta el tabique interauricular. Y aquí curiosamente se ve que hay una parte de la aurícula derecha que está comunicada con el ventrículo izquierdo a través del tabique. O sea, la aurícula derecha está separada por el tabique interauricular de la aurícula izquierda, pero el tabique termina aquí porque la válvula mitral empieza más arriba que la válvula secúspide. Entonces me queda este pequeño espacio aquí que me está comunicando a la aurícula derecha con el ventrículo izquierdo, ¿sí? Comunicando entre comillas, o sea, un tabique que es entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. Se extiende hasta allá la porción membranosa del tabique interventricular. Entonces, el andegis va a descender, va a perforar a este tabique, a la porción membranosa del tabique, y va a descender por aquí, ahora por la porción muscular. Pero una vez está en la porción muscular, se va a encontrar con una trabécula carnosa especializada, y yo les dije que la banda moderadora que va a llegar hasta el músculo papilar anterior. Entonces, esto que está aquí es la primera división del andegis, o sea, la rama derecha del andegis. Entonces, va a terminar por un lado en el músculo papilar anterior, pero también va a dar una rama hacia el músculo papilar septal y otra rama hacia el músculo papilar posterior. Pero aquí en este punto, es decir, a nivel de la unión del tabique, de la porción membranosa del tabique y la porción muscular del tabique, la otra rama perfora el tabique. Perfora y desciende ahora por el borde interno del ventrículo izquierdo del centro para entonces llevar el impulso cardíaco a la pared septal y luego ramificarse en fibras de Purkinje. De este lado, en la rama derecha también se continúa y produce fibras de Purkinje que van a estimular primero el ápex, las paredes libres del ventrículo y por último las porciones superiores. Entonces, esto nos da una idea del orden en el cual se produce la excitación del músculo cardíaco. En primer lugar, las aurículas; en segundo lugar, un retraso acá en la unión auricular; en tercer lugar, entonces empieza la despolarización del septum; en cuarto lugar, la pared libre de los ventrículos; y en quinto lugar, las porciones paraseptales, o sea, las paredes superiores de los ventrículos. En ese orden se va a dar la despolarización y por lo tanto la contracción del músculo cardíaco. Bueno,
De esta manera, teniendo claro unas bases anatómicas, entonces vamos a estudiar lo que es la detección, la topografía eléctrica del corazón. Ya, profe. Topografía de la